Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, de Primera de Corintios. Y hoy nos toca el capítulo 7, seguimos, y vamos a continuar en el 17. Recordemos que hablábamos en el estudio anterior, realmente aquí en Primera de Corintios 7, que mantener vuestros votos matrimoniales, y que entonces ahora en el 17, en el 16, en el verso 16 del 7, dice Pablo que sabe tu mujer o marido, o sea, la esposa o el esposo que son cristianos podían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven, o sea que no rompan ese vínculo. Y dice realmente el 7, debemos de andar en la voluntad de Dios, vivir según vuestro llamado. Y dice el 17 aquí, dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios lo llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circuncisos, dice Pablo, que ese es circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, en el estado en que fue llamado, en él se quede. Muy importante. Dice el verso 21, seguimos, dice el verso 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. Entonces dice el verso 21, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto, es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Dice el verso 23, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. 24, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bueno, aquí realmente cuando vemos ese estudio, vamos a tratar de sacar algunas explicaciones que pongamos como siempre cuidado. Aquí Pablo empieza en el verso 17 diciendo de una manera, y debemos recordar que ellos, en el primer, la iglesia del Señor, recordemos que ellos venían de un proceso donde ahora están en la gracia y en la ley había que circuncidarse, pero ya en Hechos 15 recordemos que hubo un problema por eso, porque querían que los gentiles se circunciden y realmente ya no había que hacerlo. Y aquí había todo este tipo de problemas que ellos no sabían discernir. Y Pablo comienza diciendo de esta manera, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aquí se habla mucho de que, mira, tú ves, que esa no fue la iglesia de Corinto, que pasó esto y que hubo que hacer un... No, aquí dice claramente, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, no solamente en una. Usted puede ver a Romanos 12:3, Primera de Corintios 4:17, Primera de Corintios 14:33, Segunda de Corintios 8:18, Segunda de Corintios 11:18. Dice el verso 18, fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué es el circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso. No se circuncide. No se circuncide. O sea, aquellos que ya han recibido el llamado del Señor, aún siendo judíos y ya o gentil, y están circuncisos, ya habían circuncidado, que ese así, no hay problema. Pero fue llamado alguno siendo incircunciso, tampoco había problema. Entonces, usted puede ver a Hechos 15, 1 y 2, que le decía que hubo ese problema, que hubo que reunirse para verificar bien claramente esto. Dice el verso 19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Qué bueno esta palabra de Pablo, de que realmente si se circuncidaban, ¿verdad? Pero en la ley había que hacerlo, pero una vez en la gracia ya no había que hacerlo. Pero Pablo dice, miren, ni el que se circuncida es algo, ni el que no circuncida. Lo que sí es obedecer los mandamientos de Dios.
Ah, no, que yo soy esto, ah, no, que yo soy lo otro, ah, no, que yo cumplo con aquello. Nada de eso. Guardemos los mandamientos de Dios y veremos, ¿verdad?, que realmente Dios se va a agradar de eso. Usted puede ver Gálatas 5:6, Gálatas 6:15, Romanos 2:25. Dice el 20, cada uno en el estado en que fue llamado, quédese. Cada uno en el estado que fue llamado, quédese. Si usted fue llamado circunciso, quédese circunciso. Si usted fue llamado incircunciso, incircunciso. Ahora bien, aquí se presta para algo. Hay hermanos que tienen un trabajo X. ¿Y qué pasa? Hay trabajos que realmente no son, vamos a decir, adecuados para un cristiano. Pero el hecho de que ese sereno portero, ese guardián, ese cocinero de un trabajo X que sabemos que no son realmente los adecuados para un cristiano, ese hombre atendió el llamado del Señor, como se dice, llamado tenemos todos. Atendió, quiere obedecer a Dios y en un momento dado viene y se bautiza, se cree con el Señor. Entonces inmediatamente tiene que dejar el trabajo. Ojo con esto. No son trabajos honrados para esa persona ya por ser cristiano. Pero tampoco lo vamos a poner a que deje el trabajo el pobre hombre porque ya no puede estar en un lugar X. Cuidado si me malinterpretan. Lo que quiero decir, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ok, hablamos de la circuncisión, hablamos de esto, hablamos de aquello. Pero la persona ya se convierte. Entonces ya de una vez, de la manera que subsiste para él y su familia, no puede inmediatamente soltarlo y quedarse sin nada. Ah, confía en Dios, va a confiar en Dios y él va a soltar el trabajo. Usted va a comenzar a buscar otro, usted va a tratar de cambiar todo eso, pero no me pongan a las personas o no pongamos a la persona a tener que dejar la cosa así, a lo loco, porque Dios es un Dios de orden y Dios sabe que Él trabaja donde trabaja. Y esto que estoy diciendo, quizás no lo dice así claramente la Biblia. Cójalo como, quizás como una opinión de este servidor. Cada uno en el estado en que fue llamado, en este se quede. No es que nos quedemos en un trabajo deshonroso. No, lo que pasa que fue que anoche acepté al Señor y yo ya hoy, mañana tengo que trabajar y no puedo dejarlo de una vez. Esto es un proceso. Esto es un proceso y se va dejando y hay que dejar la cosa. Pero tengamos misericordia, tengamos amor. Mis queridos hermanos y amigos, ustedes podrán estar de acuerdo o no con lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Acepté al Señor anoche, trabajo en un lugar que no debo trabajar, pero inmediatamente no puedo. Si no puedo dejarlo, no puedo. Tengo que ya comenzar a ir recogiendo y pensando cómo lo voy a hacer. Quizás los mismos hermanos me ayudan a dejarlo. Pero no pongamos a los hermanos a que inmediatamente no. Dice el 19, la circuncisión nada es y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que se fue llamado, en él se quede. Dice el 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Fuiste llamado teniendo un trabajo que no es debido, sí, no te dé cuidado, no tenga pena, pero si puedes dejarlo, déjalo. Dice aquí la palabra. Estamos citando palabras, ¿verdad? Entonces, cada uno permanece en la condición que fue llamado, porque el Señor el que llama, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Aún así, todavía fuimos llamados, todavía obedecemos el llamado y estamos en algo que no es. Somos libres en el Señor y vamos a hacer lo posible por dejar esto, pero todo tiene su forma y su tiempo. Mi querido hermano, esto es llamado a que pongamos más misericordia en los demás. Juan 8, 32, 36, Filemón 16, Efesios 6, 6. Dice el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aún así ya tenemos libertad en el Señor. Somos esclavos de Cristo. O sea, no todo podemos hacerlo, porque todo no es lícito. Ahora, no todo nos conviene. Dice el 23, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres.
Por precio fuimos comprados, por la sangre de Cristo. No nos volvamos siendo esclavos de los hombres. Los hombres nos viven condenando y Cristo nos libertó. Tenemos que tener realmente mucho cuidado con esto. 1 Corintios 16, 20. Ya por último, dice, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y aquí tenemos sí que tener cuidado con esto. Cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Fuimos llamados por Dios, ya estamos en el Señor, ¿verdad? Cuando dice permanecer en el estado que fue llamado, ya sabemos que en aquellos tiempos, personas que no se habían circuncidado, querían que se circuncide, otros ya estaban circuncidados. Pero si lo traemos para nosotros, si ya nosotros venimos al Señor, vamos a permanecer, pero haciendo la voluntad del Señor y no la de nosotros. Pero todo tiene un tiempo. El apóstol Pablo habla sobre la importancia de que cada persona viva según la situación en la que se encuentra al momento de su conversión. En resumen, insta a los creyentes a permanecer en la condición en la que fueron llamados por Dios. Si eres circunciso, no busques cambiar tu estado. Si eres circunciso, no busques circuncidarte. Lo crucial es obedecer a Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Independientemente de la circunstancia externa, también destaca la idea de que la fe en Cristo es lo más importante y la posición social o las circunstancias externas no deben ser motivo de gran preocupación. Dios nos llama a la paz y a vivir en armonía con Él en cualquier situación. El versículo 20 destaca que cada persona debe permanecer en la vocación en la que fue llamada. Además subraya que la relación con Dios es prioritaria, independientemente de la posición social o las circunstancias materiales. En resumen, el mensaje es mantener una conexión espiritual con Dios, vivir en paz y buscar obedecer su voluntad en cualquier contexto. La conexión entre la esfera secular y la espiritual es evidente en este pasaje. A la luz de nuestro llamado y destino eterno, las distinciones políticas y sociales de la vida terrenal no son lo más importante. Lo que importa es la obediencia a la voluntad de Dios. Lo que importa es la obediencia a la voluntad de Dios. Aún una situación trágica desde el punto de vista social, como realmente la esclavitud no dicta los términos de la vida en Cristo. Lo fundamental para un creyente es permanecer constante e intacto en un mundo cambiante, no redimido. Realmente tenemos que tener claro a quién ya obedecemos, a quién debemos de obedecer, pero siempre pongamos misericordia en todo lo que hagamos y saber que le servimos a un Cristo vivo y que Él ya nos redimió y nos perdonó. Simplemente vamos a ser cristianos y a obedecer su palabra. Gracias por su sintonía. Después vamos a venir ahora sobre casarse o no casarse, solteros y la viuda. Vamos a venir en el verso 25. Usted tiene su Biblia, usted puede estudiar todo lo que hemos dicho y corroborar con la palabra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hasta la próxima.